Buenas noches, mi nombre es José Darío Ramos Muñante. Yo soy consultor de seguridad ocupacional para varias compañías de seguros aquí en Perú. Mm, También soy profesor de seguridad industrial para el Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy me toca conversar con ustedes acerca de lo que es la gestión de riesgos con materiales peligrosos. Esto debido a que pues actualmente es un tema que tiene muchísima actualidad por el uso constante de las sustancias químicas peligrosas en las actividades laborales de toda índole. Entonces ese es el tema que vamos a tocar nosotros el día de hoy. ¿Qué contenido tiene? ¿Qué puntos voy a tocar? En esta hora, en toda esta hora, voy a hablar acerca de accidente químico, lo que ocurre con ellos, toxicología laboral, almacenamiento y segregación, efecto de los contaminantes químicos, los sistemas de identificación que existen de las sustancias químicas, los sistemas internacionales que existen, precauciones básicas de seguridad y manejo de residuos sólidos no peligrosos y no peligrosos. Son los temas que vamos a tocar el día de hoy. Entonces comenzamos con lo que es accidente químico. Tenemos escasamente una hora para hablar de todo esto. Yo les recomiendo, amigos, voy a hablarles una hora de muchos temas, muchísimos temas. Em, el día 9 El día 9 de noviembre está programado iniciar un curso completo de gestión de mercancías peligrosas. Pero quiero hacer una salvedad. Normalmente cuando ustedes ven un curso de materiales peligrosos, encuentran un curso que se dedica más que todo a la respuesta a incidentes con materiales peligrosos. Eso es lo que encuentran. Aquí en HSQ no vamos a hacer eso. En EHSQ vamos a hacer un curso que va a estar más orientado al manejo correcto de las mercancías peligrosas para que jamás ocurra un derrame, una fuga, un incidente con mercancías peligrosas. Eso es lo que vamos a hacer. Ese es el enfoque que le vamos a dar. Inclusive hoy día el enfoque es lo mismo. No me voy a ponerme a hablar de la guía GRE ni nada de eso. Simplemente de un manejo correcto de las mercancías peligrosas para evitar los incidentes que en este caso podrían llevarnos a lo que llamamos accidentes químicos. Evitar esto, lo que queremos es evitar estos accidentes químicos. Ya hemos visto en el mundo la tremenda cantidad de accidentes químicos que han ocurrido. Muchos de ellos en los países industrializados con tremendos impactos ambientales, tremendos impactos en la sociedad, han tenido que evacuar gente en Estados Unidos, ni qué decir de Chernóbil. Mira, Chernóbil ya es un ejemplo que todo el mundo toca. Pero hace un par de meses ha habido una explosión química en una fábrica en China, otra fábrica en Estados Unidos, y eso son lo que llamamos nosotros accidentes químicos, que muchos de ellos pueden escalar fácilmente a un accidente mayor. Un accidente mayor pues ya es eh, un evento que probablemente ya no podemos nosotros controlarlo. Y si eso sigue así, puede llegar hasta una catástrofe química, donde sobrepasan las capacidades incluso hasta del país para poder controlar esta emergencia. No queremos eso. Tenemos que nosotros prepararnos para que jamás vaya a ocurrir un evento de esa naturaleza. En todo el mundo, las mercancías peligrosas son manejadas en todas partes, en todo momento.
vamos a encontrar nosotros que la posibilidad de accidente químico se va a presentar en el transporte, en la distribución, en el almacenamiento, en las operaciones. Por lo tanto, hay que prestarle gran importancia a cómo se debe manejar. Esto para evitar pues estos accidentes que al final terminan intoxicando a las personas, terminan provocando terribles efectos sobre las personas. Acabo de estar yo hoy día en la mañana, hoy día en la mañana, toda la semana pasada y esta semana, en una empresa que almacena concentrados minerales para la exportación aquí en el puerto del Callao, en Perú. Y la preocupación que tiene esta empresa es justamente el evitar que el manejo de los concentrados minerales, que son altamente eh, tóxicos para el ser humano, pues puedan entrar en contacto con nosotros. Están instalando unos toldos gigantes, lo podemos ver quienes viven aquí en el Callao o quienes tienen la suerte de ir por la avenida Gambetta en el Callao, tremendos toldos que están instalando. ¿Para qué? Para evitar que el viento pues vaya a levantar los concentrados que están en polvo, ahí son montañas concentrado de mineral. Los niveles de polvo de plomo, por ejemplo, son enormes. Y lamentablemente todavía ahí hay gente, sobre todo vecinos, que ya anteriormente se han contaminado con plomo y su nivel de plomo en sangre es de 4 miligramos por centímetro cúbico de sangre, lo cual es bastante porque el mínimo permitido es 2,5 miligramos de plomo en sangre. Y eso significa que hay que tomar las medidas de control, pues, para que esa situación esté dentro de los parámetros aceptables. Toxicología laboral es la ciencia que se ocupa del estudio de las intoxicaciones provocadas en el trabajo por los productos químicos. Eso es toxicología laboral. Si nosotros quisiéramos, podríamos ir a un Google y buscar la palabra toxicología laboral, póngale PDF por delante para que le salgan los libros y van a encontrar bastante bibliografía interesante para eso. Ahora, frente a una intoxicación, no todos respondemos de la misma manera porque todos somos distintos. Hay muchas personas que son susceptibles a distintos productos químicos. Hay otras personas que su capacidad de desintoxicación es mucho mayor que otras. Pueden fácilmente pues, hacer que un químico salga. Otros por raza, por ejemplo, lo dicen los médicos, ¿no? De que la raza negra por sí misma, por ser ella la raza negra, la mayor parte de la gente de esa raza es hipertensa. Por lo tanto, ellos son sensibles al cloruro de sodio, que es la sal común. Mayormente terminan pues teniendo hipertensión. También está la edad. Sabemos que mientras más edad, más se deprime nuestro sistema inmunológico. Menos edad en el sistema inmunológico está en todo su furor. También el sexo. Hombres y mujeres, actualmente hombres y mujeres somos socialmente iguales, aunque biológicamente seguimos siendo diferentes, distintas masa muscular, ósea, adiposa. Por lo tanto, frente a una misma exposición vamos a presentar distintos em, efectos. Y el código genético. Hay gente que hereda una sensibilidad, hay gente que hereda, por ejemplo, una alergia. Y por lo tanto el código genético también es un factor importante. Todos estos factores le llamamos factores intrínsecos, factores propios de cada persona. Pero así como hay factores intrínsecos, también hay factores eh, externos. Me preguntan si dicto algún diplomado de seguridad. Como les dije, en la Facultad de Ingeniería Industrial de San Marcos, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así como hay factores intrínsecos, que son factores
propios de cada persona, también son factores externos o factores extrínsecos. Por ejemplo, el estado de nutrición, el estado de alimentación, las bebidas, o sea, cómo estamos comiendo, cómo nos estamos alimentando ahora. Eso influye bastante en cómo vamos a responder frente a una determinada intoxicación o la exposición de un determinado químico. También están las características socioeconómicas en las que la persona creció. ¿Por qué? Porque probablemente creció en un ambiente socioeconómico deprimido. Para irse al colegio, probablemente su desayuno era una taza de té y una galleta. Entonces, ¿cómo creció esa persona? ¿Cómo están sus defensas ahora? Hay gente inclusive que no amamantó cuando era bebé. Por lo tanto, también ellos, la probabilidad de que sean mucho más sensibles frente a una intoxicación es mucho mayor que las personas que sí han amamantado. También están el alcohol, tabaco y drogas. Todos estos pues también deprimen el sistema inmunológico del ser humano. Tensiones físicas, tensiones mentales, tensiones sociales que nos provocan estrés. Y todos sabemos que cuando estamos estresados es mucho más fácil que uno se enferme y también mucho más fácil de que una intoxicación pueda afectarnos. La dosis de las sustancias químicas peligrosas va a depender de dos características. Y estas características hacen que los límites permisibles establecidos por las guías internacionales estén en función a concentración del contaminante y también al tiempo de exposición. Todas las guías dicen eso, todos los límites permisibles dicen eso. Te hablan de concentración y además de tiempo de exposición. Entonces la dosis depende de eso, depende de cuánta concentración de contaminante encontramos y también cuánto tiempo de exposición tiene el señor trabajador o la persona que está expuesta a este contaminante. Todos los contaminantes nos van a presentar dos tipos de intoxicaciones. Uno le vamos a llamar intoxicación aguda, que es aquella alteración grave, aquel efecto del contaminante sobre el ser humano que se presenta de manera inmediata. Me arden los ojos, siento mareos, tengo vómitos, me arde la boca, la nariz. Eso es un efecto inmediato. Es un efecto que se presenta apenas entro en contacto con el químico. Entonces eso le vamos a llamar intoxicación aguda. También está las intoxicaciones crónicas. Esta se da cuando la persona es expuesta durante un largo periodo de tiempo a una sustancia química peligrosa. Entonces, durante meses, años, expuesto a cantidades de repente muy pequeñas, pero por encima de los límites permisibles. Y esa intoxicación o esa acumulación, mejor dicho, del químico le va a presentar efectos no mañana, no pasado mañana, sino dentro de semanas, meses o años. Los contaminantes se nos presentan en los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Dentro de los gaseosos tenemos el gas y el vapor. El gas se refiere a toda aquella sustancia que a presión y temperatura normal es un gas. En cambio, un vapor es aquella sustancia que a presión y temperatura normal inicialmente es un líquido. Por ejemplo, la gasolina. Por ejemplo, los alcoholes. Por ejemplo, los solventes. Entonces, ¿qué nos dice? Nos está diciendo de que una sustancia gaseosa puede venir de un gas o puede venir de un vapor. Y esos hay muchos ejemplos. También son sólidos particulados. Están los polvos, partículas sólidas procedentes de la molienda, manipulación, trituración, pulido de materiales sólidos. Mayormente sus diámetros
son bastante grandes, podríamos decir, ¿no? 100 micras, entre 100 y 10 micras. Tenemos polvos inorgánicos de rocas, de minerales, de cartón, de carbón, de papel, no, de carbón, de rocas, y orgánicos, que eso sí vienen de papel, de madera, que incluso tenemos polvos orgánicos procedentes de los seres vivos. Por ejemplo, el excremento de los animales. Las aves, por ejemplo, las aves defecan en todas partes, ese excremento es secado por el sol, los vehículos, las personas transitan, lo pisan, se hace polvo y al final terminamos barriéndolo, se levanta ese polvo, lo aspiramos y ya tenemos algún tipo de enfermedad originado por aspirar un polvo orgánico procedente del excremento de las aves, de los perros, de los pericotes, de los insectos. Es más, aquí también están los pelos de los animales, los pelos de gato, pelos de perro. También están los zumos. Los zumos también son partículas sólidas, pero no procedentes de la molienda ni de la trituración, sino de la combustión. Ahí está el carbón, está el hollín. El diámetro de las partículas originadas de esta manera suelen ser de menos una micra, o sea, mucho más pequeños. ¿Y qué pasa con estos diámetros? Todos los que están entre 100 y 10 micras normalmente son muy pesados y caen rápidamente al suelo. Los que tienen menos de 10 micras se mantienen en suspensión en el aire. Por lo tanto, podríamos nosotros aspirarlos durante nuestra respiración. Nuestros pulmones, nuestro sistema respiratorio se sabe defender con la mucosidad que tiene adentro. Captura estos hollines, estos polvos en suspensión, los captura y los botamos con el moco. A veces cuando nos limpiamos el moco, o estando cerca pues a un lugar donde hay algo que se está quemando, el moco sale negro. ¿Por qué? Porque los pulmones pueden defenderse. Pero de lo que no se defiende es de aquellas partículas en suspensión que tienen menos de una micra. Eso sí llegan a los alvéolos, provocando fibrosis pulmonar, edemas pulmonares. Bueno, fibrosis es que es un sólido y edema pulmonar si se tratara pues de un líquido. O edema pulmonar es que se llena el pulmón de fluidos. Le podemos echar la culpa al invierno, a que trabajamos junto al mar, pero no, en realidad puede ser, el origen puede ser una intoxicación por algún tipo de gas, algún tipo de vapor que estamos aspirando nosotros inconscientemente. También está el humo metálico. ¿Quiénes son los que aquí pueden estar involucrados? Aquellos trabajadores soldadores. El humo metálico viene pues de los procesos de soldadura. Y ahora pues con las soldadoras TIG, MIG, donde tenemos pues gases de protección, estos van a generarnos óxidos nitrosos, óxidos del material que estamos soldando, y no solamente del material que soldamos, sino también de las coberturas que tienen estas planchas que vamos a soldar. Por ejemplo, si una plancha puede tener una capa de aceite para proteger del óxido, puede ser una plancha galvanizada, entonces ahí también se van a ver vapores de zinc, vapores de estaño que conforman pues el galvanizado. O de repente puede ser una plancha vieja, una plancha pintada, se quema la pintura, generando acroleína, generando cianuros, generando óxidos de zinc, en fin, una serie de óxidos de las sustancias que cubren la plancha. Por lo tanto, todo trabajador que trabaja haciendo soldadura, aunque haga su soldadura al aire libre, tiene que usar protección respiratoria. Mayormente los soldadores, si hacen un trabajo al aire libre,
Ellos dicen, no, no necesito mascarilla, protección respiratoria, no, no necesito, ¿por qué? Porque estoy trabajando al aire libre. Igual el soldado, el pintor tampoco quiere, ¿por qué? Porque está pintando al aire libre y muchas veces no considera que sea necesario. Pues están equivocados. Los líquidos particulados, lo que acabo de decirles ahorita. Un trabajador de pintura, un trabajador que hace fumigación. Ese líquido está en suspensión en el aire, lo puede aspirar. Son las nieblas. También están las brumas, que son mucho más pequeñas todavía. Quedan en suspensión durante mucho más tiempo, igual lo aspiramos, si es que no tenemos protección respiratoria. Y por último, la mezcla de esta bruma, esta niebla, con las nieblas naturales, con las neblinas, generando lo que nosotros llamamos el smog. Habiendo visto todo esto, las sustancias químicas peligrosas pues van a ingresar a nuestro cuerpo humano por tres vías. Básicamente, la que más importancia le vamos a dar es la vía respiratoria. Es por lo tanto a la que le vamos a dar mucha más importancia debido a que gran parte de las sustancias químicas peligrosas van a ingresar por ahí. Entonces es por eso que nosotros damos tanta exigencia al uso de la protección respiratoria. Otra forma, aunque no es, digamos, de mucha importancia en higiene industrial, pero sí se da el caso, es la vía digestiva. Aquí donde digo que he estado toda la semana, he estado trabajando en esta empresa donde hay gran cantidad de concentrados minerales, tienen cientos de toneladas de concentrados de minerales. El trabajo ahí exige que antes de irte a almorzar, tienes que bañarte. Le han puesto pues tremenda cantidad de duchas, todas las facilidades para que el trabajador, antes de irse a almorzar, tiene su comedor ahí, primero pase por las duchas para quitarse todos las trazas de mineral que le queden en el cabello, en la piel, en todo el cuerpo. Ahí es obligatorio bañarse antes de irse a almorzar. Y es obligatorio bañarse antes de irse a su casa. Porque los niveles de contaminación ahí son altos. Y si no se toman esas precauciones, probablemente esa contaminación la esté ingiriendo o se la lleva a su casa. Entonces la vía digestiva se va a presentar en aquellos lugares donde el trabajador tiene los hábitos de comer en horas de trabajo, en el lugar de trabajo, o va a almorzar sin lavarse las manos. O hacerse una higiene correcta. La otra vía es la vía dérmica, es la segunda importancia en seguridad industrial. Esta vía dérmica me va a permitir a mí protegerme de los químicos, pero su protección es muy limitada. Hay que ayudarla. La ayudamos con ropa, la ayudamos con guantes, la ayudamos con chalecos, la ayudamos. Otra vía es la vía parenteral, que es cualquier punción, herida, corte en la piel donde el químico pasa de frente al torrente sanguíneo. Estos químicos a la hora que ingresan nos van a generar una serie de efectos. Entonces vamos a ver ahí, primero el efecto neumoconiótico, o sea, afecta a los pulmones. Polvos, humos, nieblas que ingresan a nuestros pulmones, provocándonos las neumoconiosis. Las neumoconiosis más conocidas, la siderosis, la luminosis, la silicosis, que es el polvo de sílice, o sea, el polvo de tierra, la asbestosis por polvo de asbestos. Otro efecto es el efecto irritante, sustancias que irritan tanto piel como vías respiratorias. Caso del cloro, el ácido clorhídrico, los hidróxidos sódicos que pueden afectar vías respiratorias y también afectan piel. También están las sustancias asfixiantes. Dentro de las asfixiantes tenemos de dos tipos, el asfixiante simple y el asfixiante químico. El asfixiante simple lo que hace es desplazar el oxígeno y nos asfixia.
El asfixiante químico lo que hace es que reacciona químicamente con los glóbulos rojos, envenenándolos. Y entonces esta persona puede salir envenenada con sus glóbulos rojos, su sangre, ¿no? El producto que más presenta esta situación es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono lo encontramos en muchas de las combustiones incompletas. Otro efecto es el efecto anestésico, sustancias que afectan el sistema nervioso central adormeciéndolos. Que dicho sea de paso, gran parte de los anestésicos son solventes. Y los solventes también están dentro de la lista de sustancias cancerígenas. El benceno, el tolueno, el xileno. Sustancias cancerígenas. Que además nos adormecen a la hora de que estos son aspirados por el sistema respiratorio de la persona. También están las sustancias sensibilizantes. Son aquellas que nos producen reacciones alérgicas. Reacciones alérgicas a piel o reacciones alérgicas a vías respiratorias. Otro efecto es el efecto cancerígeno. Sustancias que producen cáncer. Ahí tenemos pues la nicotina, están los asbestos, está el benceno. Sustancias que se sabe que producen cáncer. Hay otras sustancias que decimos que son probablemente cancerígenos. Por ejemplo, los bifenilos policlorados, que son aceites aislantes en los transformadores eléctricos, esos transformadores grandes que vemos por diversos lugares o en la planta. Tienen un bifenilo policlorado que no ha producido cáncer todavía en el ser humano, pero sí produce cáncer en animal de laboratorio. Entonces es un cancerígeno probable, mientras que los otros que hemos mencionado al inicio son cancerígenos probados. Ya está comprobado de que ellos producen cáncer. Otro efecto es el efecto mutagénico. Son sustancias que producen alteraciones genéticas hereditarias. O sea, esta alteración genética la tiene tu hijo y la puede tener tu nieto. Entonces, pues puede ser que una alteración genética, tienes un ojo azul y el otro verde, o que te nazca un niño pues con 6 dedos. Es una mutación. Las mutaciones químicas son terribles. En la naturaleza han habido muchas mutaciones, pero en la naturaleza las mutaciones son la explicación de la cantidad de especies animales que existen. Por lo tanto, estas mutaciones son buenas, las naturales. Las mutaciones químicas no. Nosotros mismos, los seres humanos, tenemos una mutación. ¿Cuál es esa mutación? No tenemos pelo. Dentro de los primates, pues el único que no tiene pelo. Y es una mutación que nos ha permitido, pues, que el mismo individuo puede estar en el Polo Norte y ese mismo individuo, ese mismo día, puede estar en el Ecuador. O sea, te quitas el abrigo nada más. Otro efecto es el efecto mutagénico. ¿Qué significa efecto? No, diré efecto teratogénico. ¿Qué significa efecto teratogénico? Aquellos que pueden afectar el desarrollo del embrión, volviéndolo inviable. El cuerpo de la mujer muchas veces se da cuenta de eso y lo aborta. En algunos casos, en casos muy raros, llegan a término, pero o nacen muertos o mueren inmediatamente. Entonces son teratogénicos, son completamente inviables. Otro efecto es el efecto tóxico sistémico. Sustancias que tienen por costumbre acumularse en alguna parte del cuerpo humano. Por ejemplo, el alcohol se acumula en el hígado. El cadmio se acumula en el riñón. También está el efecto, dice acá, el efecto corrosivo. Nos está diciendo a nosotros de que va a corroer la piel o el sitio donde entre en contacto con el cuerpo humano. Y el otro efecto, no otro efecto, sino todos estos que hemos visto son los efectos simples. O sea, un efecto simple quiere decir los efectos producidos por cada contaminante de manera aislada. Pero también está el efecto aditivo, en la que
estamos expuestos a distintas sustancias y una nos afecta de una manera una parte del cuerpo y nos afecta de otra manera otra parte del cuerpo. Por lo tanto, nos va a sumar efectos. Nos afecta pulmón y nos afecta riñones o nos afecta hígado. Y otro es el efecto sinérgico o potenciador, cuando dos sustancias afectan un mismo órgano. Por ejemplo, trabajo en un lugar donde hay mucho polvo, mis pulmones están llenos de polvo, me están dando silicosis y además fumo. Entonces se va a potenciar. Otros efectos, que no son efectos directos al ser humano, es inflamable, contaminante ambiental, gas presurizado, sustancias preexplosivas, donde el efecto va a ser un efecto colateral, no es un efecto directo sobre el ser humano. Esto significa que las sustancias químicas peligrosas tienen que ser correctamente almacenadas. Significa que nosotros tenemos que velar para que se mantenga al día un buen inventario, tener registro de las fichas de datos de seguridad, un buen orden y limpieza en nuestros almacenes, almacenarlos clasificando los químicos peligrosos según sus características, separando las sustancias químicas peligrosas que sean incompatibles, manejar correctamente los envases, inspeccionar nuestro almacén para buscar pues algún envase que de repente pudiera estar en malas condiciones, un buen inventario, un buen carry y asegurarnos nosotros también de que las medidas de emergencia están listas para ser aplicadas. Las sustancias químicas peligrosas tienen que ser separadas entre todas aquellas que en algún momento pudieran presentar alguna reacción negativa. Me preguntan si los efectos mutagénicos pueden ser causados por una radiación ionizante. Sí, sí pueden ser causados por una radiación ionizante. Es más, las radiaciones ionizantes inclusive pueden producir cáncer. Entonces hay que ver también qué cosas qué efectos pueden darse por esto. Los contaminantes cancerígenos y mutagénicos son bioacumulables. Lo pueden ser. En primer lugar, para los mutagénicos y para los cancerígenos no hay límite permisible. En cambio, para los químicos, por sus características propias, sí hay límites permisibles, pero para los mutagénicos, para los cancerígenos, para los teratogénicos, no hay límite permisible. Ahí a alguien podría aparecerle un efecto con una exposición muy pequeña y a otra persona podría estar ahí exponiéndose todos los días a cada rato y no aparecerle nada. Pues no hay límites para eso. Seguimos con segregación, estamos hablando de segregación. Las sustancias químicas tienen que estar separadas. Ya que vemos los inflamables, ¿con quién no deben estar almacenados? Estamos hablando de gas inflamable y de líquido inflamable. También estamos viendo los sólidos inflamables. Un sólido inflamable es aquella sustancia que puede inflamarse de repente por contacto con el aire, por contacto con el agua o de repente por fricción o golpe. También están los ácidos. Los ácidos también tienen varias sustancias con las que no se pueden almacenar. ¿Qué me está diciendo esto? Tenemos que empezar a pensar en que un almacén tiene que estar completamente separadas aquellas sustancias que son incompatibles entre ellas. ¿Y cómo sé si una sustancia química peligrosa es incompatible con otra? Vámonos a la ficha de datos de seguridad. Ahí nos lo dice. En la ficha de datos de seguridad no lo encuentro. Vete entonces a las guías NIOSH. Pero la ficha de datos de seguridad ya te lo dice, tiene un apartado exclusivamente para eso. También están aquí, vemos los oxidantes con quién no deben estar almacenados. Y vemos también aquí los venenos con quién no deben estar almacenados. Entonces vemos de que hay una serie de sustancias químicas que son completamente incompatibles entre ellas. No pueden estar juntos.
Algo que no viene de un proveedor debe llevar un MSDS, me preguntan aquí, y yo le digo, todos los químicos deben ingresar a nuestras plantas con su documentación. Es como si ingresara una persona ingresa a la planta, le pedimos documentación, su cédula de identidad. Una sustancia química, de la misma manera, debe entrar con su documentación. No puede entrar indocumentada a nuestra planta porque estamos corriendo un tremendo peligro. ¿Cómo se identifican las sustancias químicas peligrosas? Hay una serie de sistemas de identificación que están basadas en símbolos, formas, colores, números, que nos van a permitir a nosotros identificarlos. Acá vemos el rombo 704 de NFPA. Los colores, cada uno tiene su correspondiente significado. El riesgo a la salud, riesgo de incendio, reactividad, tiene su significado. Los números también tienen su significado. Aquí lo he puesto de manera muy cortita, del 0 al 4, cada uno tiene su significado. Además que en la parte de abajo tenemos nosotros la parte blanca, que es para riesgos especiales, donde ya no van números, o van gráficos o van letras. Y cada uno también tiene un significado. Una variable es este sistema, que mientras que el anterior se utilizan para tanques fijos o móviles, este otro sistema se utiliza para envases portátiles, o sea, lo que vamos a usar en un laboratorio. Yo en un laboratorio voy a tener una botella pequeña, en esa botella pequeña se le coloca este sistema, que es igualito, tiene el mismo principio. ¿Dónde varía? En la parte blanca. En la parte blanca no vamos a poner riesgo especial. En la parte blanca vamos a colocar una letra que tiene un significado. Por ejemplo, ahí podría tener una serie de números. Y en el blanco tiene una letra, por ejemplo, la letra G. Y la letra G, según el cuadro que vemos ahí, corresponde a que el trabajador debe usar lentes de protección, debe usar guantes y protección respiratoria. Eso es lo que está diciendo. Otro sistema es el de Naciones Unidas, que usa muy intensamente colores. Los utiliza muy intensamente. Los naranjas son explosivos, los que tienen negros son corrosivos, los azules son reactivos al agua, los que son completamente blancos son tóxicos o venenos, los que son rojos son inflamables, los verdes son gases a presión, los amarillos son oxidantes. Naciones Unidas tiene clasificado las sustancias químicas en 9 clases. Clase número 1, explosivos. Clase número 2, gases. Tenemos gases inflamables, gases a presión, gases oxidantes. En la clase número 3 tenemos los líquidos combustibles e inflamables. Decimos que un combustible es aquella sustancia que necesita ser calentada para que arda. Y un inflamable ya arde por sí solo. Ya emana la suficiente cantidad de vapores como para poder empezar a arder. Esos son líquidos combustibles y líquidos inflamables. También están los sólidos inflamables. El primero que vemos en la parte superior, un sólido que se inflama al golpe, a la fricción, caso del fósforo. También está en el segundo, al medio, vemos los espontáneamente inflamables, que son aquellas sustancias que arden espontáneamente al contacto con el aire, que algunos inclusive arden casi explosivamente. Y el último, el azul que vemos ahí, es aquellos que arden al contacto con el agua. Entonces tenemos los sólidos inflamables, los que arden al golpe, a la fricción, los que arden al contacto con el aire y los que arden al contacto con el agua. También tenemos los oxidantes. Los oxidantes puros, que es el oxígeno, el hipoclorito de calcio, nitrato amónico, y los peróxidos orgánicos, que son aquellos que se utilizan como aceleradores, activadores, catalizadores, iniciadores, promotores, agentes curativos, endurecedores, en fin, tiene una serie de usos. Y hay un montón de peróxidos orgánicos que además tienen una característica, se comportan de las dos maneras. Por momentos son oxidantes
según con quién estén presentes, y si están con otra sustancia, por ejemplo, estas sustancias si están juntos con un inflamable se van a comportar como un oxidante, pero si están juntos con otro oxidante se van a comportar como un inflamable. Tenemos también los tóxicos o venenos. Y aquí incluimos nosotros a las sustancias infecciosas. Tenemos también a los radioactivos, sustancias que emanan radiaciones, todas ionizantes. Tenemos también a las sustancias corrosivas. Dentro de los corrosivos hay dos categorías, los ácidos y los alcalis, o ácidos o bases. Ambas queman, ambas son corrosivas del cuerpo humano, de la piel. Y por último tenemos los misceláneos. Los misceláneos son todas aquellas sustancias peligrosas que no las puedo catalogar en las 8 anteriores. No son corrosivos, no son radioactivos, no son tóxicos, no son inflamables, no son nada, pero son peligrosos. ¿Por qué? Porque son cancerígenos, porque son irritantes, porque son provocan algún tipo de efecto sobre el ser humano. Ahí están los asbestos, están los cementos, la fibra de vidrio, el hielo seco, el azufre. Entonces hay una serie de sustancias que son de hecho peligrosas, pero no las puedo catalogar en las anteriores. La ficha de datos de seguridad, que veo hay varios que preguntan por las fichas de datos de seguridad. La ficha de datos de seguridad es nuestra principal herramienta para poder saber cómo actuar frente a un químico. La ficha de datos de seguridad es una herramienta importantísima. Ninguna sustancia química peligrosa debe ingresar a nuestra planta si es que no viene con su ficha de datos de seguridad. Algunos me preguntan, pero ¿y si yo tengo un producto y genero un nuevo producto? ¿Por qué? Porque tu empresa de repente lo produce. Entonces tu empresa es la responsable de generar una nueva ficha de datos de seguridad. Acá hay un problema. En nuestros países latinoamericanos no tenemos una entidad que regule eso. En otros países europeos o americanos, en Estados Unidos, sí, se autorregulan ellos mismos. Las sociedades de industrias, las cámaras de comercio, las agrupaciones gremiales, ellos mismos se autorregulan de tal manera que ellos mismos se exigen desarrollar las fichas de datos de seguridad siguiendo ciertos parámetros. Y eso es lo que debería pasar aquí en nuestros países latinoamericanos. Deberíamos tener alguna entidad en cada uno de nosotros mismos, de las mismas empresas, que los autorregule para generar una entidad que chequee que las fichas de datos de seguridad digan lo que deban decir, que sean completas y que no omitan nada. La ficha de datos de seguridad tiene 16 secciones. Las podemos agrupar en 4 grandes bloques: bloque de identificación, bloque de actuación en caso de emergencias, bloque de manejo y precauciones y un bloque complementario. El primero, que sería el bloque de identificación del producto, cuál es su nombre, cuál es su número CAS, cómo se identifica, quién lo fabrica, cuál es el nombre del fabricante, el número de teléfono del fabricante. Sección número 2, cuáles son sus peligros. ¿Qué cosa es? ¿Es un corrosivo? ¿Es un inflamable? ¿Es un tóxico sistémico? ¿Qué cosa es? Sección número 3, composición. Información sobre la composición de cada uno de ellos. Si es una sustancia, su número CAS. ¿Número CAS? ¿Qué cosa es eso? Un sistema internacional de numeración para identificar las sustancias químicas peligrosas. Es Chemical Abstract System, creo que es en español, en inglés. Y esto ha registrado, hasta ahorita, la última vez que entré, tiene 24 millones o un poco más de 24 millones de sustancias químicas peligrosas registradas. Y le asigna un número para cada una de ellas.
Y con ese número, recomendación, trabájenlo en sus almacenes con ese número. Es un número único para todo el mundo. Es como una persona entra a una empresa, se identifica con su cédula de identidad, su documento y además tiene un número ese documento. Ese número no es igual para otra persona, es exclusiva para él. Los químicos también tienen sus propios números. Es su número de su cédula, podríamos decir. Si es una mezcla también, una mezcla tiene varias sustancias, entonces el número CAS de cada una de las mezclas, esos porcentajes de cada uno de los componentes de la mezcla, diré. Entonces, el bloque número 1 es el bloque de identificación. El segundo bloque, actuación en caso de emergencias. ¿Qué haces en primeros auxilios? ¿Cómo le das primeros auxilios? ¿Cuáles son los efectos inmediatos y los efectos retardados de esa sustancia química peligrosa sobre el ser humano? Recomendaciones para el médico. Sección número 5, medidas contra incendios. ¿Cómo apagas ese incendio? ¿Qué le vas a echar? ¿Agua, polvo químico, gas carbónico? ¿Cómo lo apagas? Y además también recomendaciones para los brigadistas o para los bomberos que van a combatir el incendio. Sección número 6, en caso de vertido, ¿cómo lo trato? ¿Qué hago? ¿Cómo se recoge? ¿Qué precauciones debo tener? ¿Qué equipo de protección personal debo utilizar para eso? Sección número 7, pasamos al bloque de manejo seguro. En el bloque de manejo seguro, precauciones para manipulación y almacenamiento. Dice precauciones de manipulación segura, condiciones de almacenamiento seguras, posibles incompatibilidades. Sección número 8, parámetros de control, límite de exposición ocupacional. Y aquí nos va a decir a nosotros con cuánta sustancia química se permite que el trabajador esté expuesto sin EPP. Eso le llamamos límite permisible. Por encima de eso, peligroso. Sección número 9, propiedades físicas y químicas. ¿Qué cosa es un sólido, un líquido, un gas? ¿A qué temperatura congela? ¿A qué temperatura se vaporiza? En fin, todas las características físico-químicas. Sección número 10. Sección número 10, estabilidad y reactividad. ¿Qué tan estable o inestable es? Posibilidades de reacciones químicas peligrosas. Condiciones que debo evitar. Por ejemplo, hay muchos que dicen, y ahí estás leyendo, y dice, evite ponerlo al sol. Porque probablemente las rayas del sol van a generar algún tipo de reacción. Sobre todo si es un peróxido orgánico, tiene la particularidad, los peróxidos orgánicos tienen la particularidad de polimerizarse. Significa un cambio violento de su composición química generando nuevos productos que no se sabe cuáles pueden ser sus características, sus efectos o sus peligros. Hasta acá, manejo seguro. El siguiente bloque es de recomendaciones complementarias. Información toxicológica, cómo afecta al ser humano. Vías de exposición, síntomas, efectos inmediatos, efectos crónicos. También la sección 12, información ecotoxicológica, cómo afecta al medio ambiente. Si es una sustancia persistente, si es degradable, cuál es su grado de bioacumulación, toxicidad, movilidad del suelo, resultados de elaboración de productos muy tóxicos o productos muy tóxicos. Sección 13, ¿qué hago con los residuos? ¿Qué hago con todos los desechos químicos? ¿Qué hago con el envase vacío? Sección 14, información relativa al transporte. Número de Naciones Unidas con el que se debe transportar, su nombre oficial, cuál es su clase para transporte, clase de peligro para el transporte, su grupo de embalaje, dependiendo del tipo de químico que estemos transportando. Sección 15, información reglamentaria de cada uno de nuestros países, qué reglamento debe cumplir cada uno de ellos. Por ejemplo, hay algunas sustancias químicas que son sustancias químicas fiscalizadas, lo cual requiere de un tratamiento especial en su transporte, almacenamiento,
todo con el fin de evitar que estos vayan a desviarse al narcotráfico. Y sección 16, una sección libre, que es otra información que el fabricante puede darnos para lo que es aclararnos cómo leer esta ficha de datos de seguridad, de fecha de preparación, qué significan las abreviaturas, qué documentos se han utilizado como base, todas esas cositas. Otra manera es utilizar guías. Entonces acá nosotros tenemos una guía que es muy importante, que es la guía NIOSH. Nos sirve para la higiene industrial. Tiene una serie de abreviaturas, códigos que nos permiten a nosotros rápidamente saber muchas cosas. Por ejemplo, los límites permisibles. Entonces, el valor límite umbral ponderado, el valor límite umbral de concentración máxima, el de exposición por periodos cortos, la de inmediatamente peligroso para vida y salud, los límites de exposición permisibles de OSHA, los límites recomendados de exposición de NIOSH, el ppm, que significa partes por millón. Entonces, una serie de eh, abreviaturas que utiliza muy intensamente las guías NIOSH. Sabiendo las abreviaturas no es difícil leerlas. Vemos nosotros acá la de amoníaco, tremenda cantidad de abreviaturas. Es simplemente aplicarse cada una de ellas. Acá tenemos la de soda cáustica o hidróxido de sodio, abreviaturas. Acá tenemos una inclusive que no tiene muy completo. ¿Por qué? Hay algunas sustancias químicas que todavía están en estudio, no están completas. Entonces, lamentablemente, todavía hay algunas así que ni siquiera tienen número CAS, ni siquiera tienen un número DOT, o sea, número de transporte, ni tampoco tiene un número de respuesta a emergencias. O sea, buscas en la guía GRE cloruro férrico y no lo encuentras. Los que tengan guía GRE en estos momentos, busquen cloruro férrico. No lo vas a encontrar. Dice, hay proveedores que brindan hojas de seguridad que no cumplen las 16. Eso es grave, es aceptable. Depende del país. Aquí no hay mucha regulación. La regulación la tiene que dar la misma empresa. Tú como empresa, si tú eres responsable de seguridad en esa empresa, tú la exiges. No esperes a que cumplan normas. Tú lo exiges. Ese producto químico está entrando a tu planta. Para que entre a tu planta debe cumplir por tener la ficha de datos de seguridad. Y esa ficha de datos de seguridad debe cumplir el estándar internacional. No, que mira, yo soy un fabricante nacional, yo reembaso, mi ficha de seguridad tiene 11 partes. No te recibo, no me cumplen la norma, no te lo recibo, busco otro proveedor. Vas a ver cómo ellos rapidito se van a alinear. No esperes a que venga una norma del Congreso que exija. No, hazlo tú exígelo. No, ese producto va a entrar a tu planta, tú exiges los requisitos para que pueda ingresar. Sí, por acá me entiendo, la guía está desactualizada, la actual de 2016. Sí, es cuestión de imagen. Actualmente es la 2016. La guía que he puesto acá, la imagen, eso es la imagen. Ustedes lo que tienen que hacer es descargar la actual. La actual es la guía GRE 2016. Es imagen nada más. Pero vamos a qué cosa es lo que contiene. Tiene sus páginas blancas, con su explicación cómo utilizar la guía. Tiene sus páginas amarillas, donde tenemos todas las sustancias químicas ordenadas. Bueno, todas no son muchas tampoco, en orden numérico, de acuerdo al número de Naciones Unidas. Las páginas blancas diré, las páginas azules, las ponen en orden alfabético. Las páginas naranjas ya nos dan las recomendaciones de seguridad, cómo vamos a actuar en caso de emergencia. Y las verdes están para cómo voy a actuar si tenemos una sustancia que es extremadamente tóxica por inhalación o que pudieran ser en algún momento utilizadas como armas químicas. Nos establece las distancias de seguridad, la distancia de allanamiento inicial y las distancias de acción protectora. Algunas, no algunas, muchas de ellas inclusive son kilométricas. Por ejemplo, el cloro. Inicialmente 800 metros.
En la noche, 3 kilómetros de evacuación, ¿ah? Por lo tanto, hay algunas que van a obligarnos a nosotros a que nuestro plan de emergencia no sea un plan de emergencia solamente dentro de mi planta, sino que si tengo una sustancia química en grandes cantidades, voy a necesitar tener un plan de respuesta a emergencias que involucre también a la comunidad, lo cual nos pone en un problema, porque esa comunidad también podría ponerse en alerta y exigir que nuestra planta salga de la zona. Equipo de protección personal, para terminar. Los equipos de protección personal son los que nos permiten a nosotros y a nuestros trabajadores manipular los químicos de manera segura. Lo que busca es reducir su efecto, proteger los efectos de las sustancias químicas peligrosas. Protección respiratoria, protección de piel. De la protección respiratoria tenemos los purificadores de aire, o sea, las máscaras con filtro. También tenemos los de suministro de aire, estos que tienen un tanquecito o tienen una manguera hacia afuera donde tienes o una compresora o tanques más grandes de aire. Por lo que se respire es aire. Las líneas de suministro exterior y los equipos de protección de respiración autónomos. Estos, acompañados con los trajes de protección, son los que nos van a dar a nosotros la correspondiente protección frente a todos estos químicos peligrosos, de tal manera que podamos nosotros manipularlos de manera segura. Si no podemos manipularlos de manera segura, vamos a tener que utilizar la guía GRE. La guía GRE, la GRE 2016, solamente la vas a utilizar si haces las cosas mal. Nosotros debemos manipular, manejar, almacenar, distribuir, transportar las sustancias químicas peligrosas de tal manera que nunca tengamos una fuga, nunca tengamos un derrame, nunca tengamos un incidente con mercancías peligrosas. Si hacemos las cosas mal, vas a tener que abrir tu guía GRE y ver qué hacer. O llamar a los bomberos. Como conclusión, solamente la prevención y el manejo adecuado van a evitar las emergencias o los incidentes con mercancías peligrosas. Vamos a iniciar para el mes de noviembre, en la fecha 9 de noviembre, vamos a iniciar un curso completo. Este ha sido una hora solamente para poder dar una mirada rápida de qué cosa debemos tomar en consideración para el manejo de mercancías peligrosas de manera adecuada, para evitar que ocurran accidentes. Nada más que eso ha sido. No hemos pretendido hacer nada que sea otra cosa. No hemos pretendido hacer, pues, la mayor parte de la gente que enseña materiales peligrosos, lo que enseña es solamente el manejo de la guía GRE. O sea, cuando ya hubo derrame, cuando ya hubo una emergencia, ya hicimos las cosas mal. Y eso no es un buen comienzo, no es un buen punto de comienzo. ¿Qué es importante saberlo? Sí, sí es importante saberlo. Así como es importante tener extintores, pero ojalá nunca lo uses. ¿Es importante saber cómo usar la guía GRE? Sí, pero ojalá jamás lo uses. Y para jamás usarlo, maneja de manera correcta las mercancías peligrosas en tu planta. Veamos qué nos dicen por acá. Bien. Ya se están despidiendo todos. Ya, amigos, ya saben, el 9 de noviembre vamos a iniciar el curso ya completo. Acá hemos dado una mirada muy rápida. Simplemente inscríbanse quienes aquellos estén interesados. Va a ser un curso virtual, vía internet. Calculo que debe ser entre las 8 y las 10 de la noche, hora en que casi todos nosotros estamos en nuestras casas y podemos prestarle atención a esto. Gracias, amigos, por su atención y será hasta otra oportunidad. Gracias, amigos. Hasta luego.